Muchísimas gracias por continuar en contacto en la programación de Univalle TV. Muy bien, el tiempo realmente se nos ha pasado muy rápido. Hoy estamos hablando sobre la reactivación económica tras la pandemia. Estamos en la última etapa de nuestro programa. Doctor Carvajal, me gustaría que, de acuerdo con su experiencia y su análisis, ¿cuáles creen usted que digamos, son las necesidades más importantes de los empresarios en nuestra región? Obviamente, en este momento, pues como lo mencionaba el doctor Fernando, la demanda, ¿eh? Que todos nos empobrecimos en general, ¿eh? Así como digo yo que hay sectores ganadores, en general todos nos empobrecimos porque esto produjo una recesión muy fuerte, como se predijo desde un principio. Yo creo que el tema principal es el trabajo y el empleo, ¿no? Desafortunadamente en Colombia, antes de la pandemia, la informalidad es una proporción muy alta. Más o menos el 50% de la población viven de la informalidad. Y en parte se debe, ¿no?, a la rigidez de nuestra legislación. Nuestra legislación laboral es muy rígida, ¿no? Tiene un código laboral que se aplica lo mismo que para un médico que para un mesero. Hay un salario mínimo que se establece para todo el país igual. Y el costo de vida de Bogotá es muy distinto al costo de vida de Timbiquí. Y los de Timbiquí tienen que, pues lo que hacen es no cumplir las leyes, porque no cumplen con el mínimo legal, porque no pueden cumplir económicamente con el mínimo legal. Lo mismo es en la estabilidad económica, en la estabilidad laboral, ¿no? Efectivamente, yo creo mucho que el Estado debe proveer, ¿no?, cuando hay desempleo, ¿no? Es decir, deben haber leyes y disposiciones para que el desempleo no tenga ingresos el desempleo, ¿no? Entre otras cosas, porque en esa forma las crisis son menos pronunciadas, ¿no? Pero pues el mayor problema va a ser en general salir de la recesión económica, y la informalidad ha crecido, pues, con la pandemia. Pero yo creo que el gobierno puede, pues, es quien, como dice el doctor Carlos, pues quien debe, en este momento tiene la mayor posibilidad de, eh, de ayudar a la población para salir adelante y de regular todos los aspectos de materia económica para que salgamos adelante. Pero creo que vamos a tener un periodo relativamente largo. No creo que esto sea, eso hablaban de la recuperación en B, de recuperación en U, luego recuperación en K, ¿no? Con respecto a las formas de las letras. Yo creo que va a ser pues más prolongada de lo que se espera, no va a ser en B, como algunos predecían al comienzo. Profesor Ortiz, ¿usted también cree que, digamos, estamos a un largo camino realmente para la reactivación económica en nuestro país? ¿Es usted positivo o negativo frente a esto? No, estoy completamente de acuerdo con el doctor Alfredo. La recuperación, como lo predijo el Ministerio de Hacienda, no va a ser en B. De pronto más bien se aproxima una L con alguna subidita de la parte horizontal,
pero se va a demorar mucho, sobre todo porque las empresas están desfinanciadas y porque la capacidad de compra de la gente se ha visto muy golpeada. Profesor Fernando, ¿cuál es su postura frente a esta reactivación económica? ¿Estamos a un largo plazo? ¿También lo considera así? Pues depende fundamentalmente de la dinámica de la pandemia. Si por lo menos el 2021 olvidemos que va a haber ese proceso de recuperación, es posible que sigan reactivándose varios sectores de la economía, pero no creo que para el 2021 lleguemos a los niveles anteriores de la pandemia. Entre otras, todo depende fundamentalmente de la llegada de la vacuna o de las vacunas, cómo ese proceso de distribución de las vacunas en todos los países tiene una enorme complejidad. Y ahí, para que se logre por lo menos una inmunidad de un 60% de la población, no es algo que se llegue en un mes de entrada a la vacuna, sino que es un proceso que demora varios meses. O sea, eso puede demorar más de 6 meses hasta 8, un año. Es decir, el fenómeno interesante con esta recesión económica es que el efecto epidemiológico es tan fuerte que es una situación en zigzag. Se avanza, se retrocede, y cada vez que se retrocede, sectores de la actividad económica son muy golpeados. No solamente los que ya hemos hablado en la intervención de las 3 personas, de los 3 ponentes, pero también de otros sectores de la actividad económica. Entonces, yo creo que si se inicia el proceso de aplicación de la vacuna, con todas las dificultades de distribución, de expansión, es posible que hasta el 2022 comencemos realmente a una normalización. No, es decir, esto lo dicen ya varios especialistas a nivel internacional, y lo plantean, por ejemplo, para los países europeos, para los Estados Unidos. Es decir, que entre el 2022 y el 2023 yo diría que una vez se logren estándares altos de inmunidad de la población, es posible efectivamente que salgamos de esta pandemia, de esta pandemia terrible que ha impactado todos los países. Y el caso colombiano no es excepción para esto. Es decir, creo que el mismo gobierno colombiano es consciente de eso. El ministro de Salud ha sido muy realista en las intervenciones. No podemos hacernos muchas ilusiones y hay que mantener definitivamente los controles que se han venido desarrollando, el tapabocas, el manejo de la distancia, en fin, todas estas prácticas que la OMS ha generalizado y son la única forma realmente de detener el contagio. Claro, si la vacuna se comienza a generalizar a todos los sectores de la población y llega a todas las regiones del país y a otros países, por supuesto, lo más seguro es que se vaya a salir pronto de esta catástrofe. Profesor Ortiz, el profesor Urrea obviamente está resaltando el aspecto epidemiológico de todo este proceso de reactivación económica. Según su perspectiva, ¿cuáles otros elementos claves necesitaríamos aquí para que tengamos esa reactivación? Por supuesto, no en el próximo año 2021, pero sí en un mediano plazo. No, pero yo sí quisiera insistir con Fernando en la importancia de la epidemia y en la importancia de la conciencia de los ciudadanos. En este momento estamos a nuestro libre juicio, a nuestro libre albedrío, el uso del tapabocas, la distancia, procurar no estar en sitios muy llenos de personas. Eso es fundamental, tenemos que cuidarnos entre todos. Y para la reactivación económica, pues es fundamental recuperar la capacidad de compra, renta básica, seguro de desempleo y también financiación de las empresas. Así implique endeudarse con el Banco de la República, así implique utilizar reservas, utilizar los 50 billones de pesos que tiene detenido el gobierno
generados por el FOME, como mostraba hace poco el economista Salomón Kalmanovich, y también vamos a tener que hacer que los sectores más pudientes de la sociedad paguen más, porque realmente la distribución del ingreso que tiene Colombia tan concentrada y de la riqueza no se compadece con lo que pagan los sectores más altos, de más altos ingresos del país. Muy bien, a nuestros invitados, muchísimas gracias por este acompañamiento en el análisis de nuestro tema de hoy, la reactivación económica tras la pandemia. Muchísimas gracias, profesor Fernando Urrea, profesor Carlos Ortiz, doctor Alfredo Carvajal. A todos ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle TV. Estaremos con otra temática igualmente importante para estar nuevamente en contacto. Hasta la próxima.